es el día que hizo el Señor. Alegrémonos en él. Aleluya. Con este saludo nos recibe la Madre Iglesia, porque hoy celebramos la fiesta de las fiestas, la resurrección de Jesús. Y todos los que hemos muerto con él, mediante la penitencia de la pasada Cuaresma, estamos invitados a vivir ese gozo, la alegría de la Pascua. Con esta alegría empezamos la celebración de la misa pascual. De pie, cantemos con júbilo. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, con su gracia salvadora, que ella esté con todos ustedes. Un abrazo, queridos hermanos y hermanas, de alegría, ¿verdad?, en Jesús crucificado, pero resucitado en este día hermoso de la resurrección. Vamos a poner nuestros corazones nuevamente para experimentar la misericordia de Dios en sus manos y dejar que Él nos siga tocando en esta experiencia de la Pascua. Por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, lleno del Espíritu Santo, da testimonio de la vida de Jesús que ha culminado con su resurrección. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea? Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios los resucitó al tercer día y nos los hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Hoy es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Hoy es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Hoy es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Hoy es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La enseñanza de Pablo también tiene como centro la resurrección de Cristo. Por ella, somos invitados a buscar los bienes del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos,
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios, aspirando a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis justamente con Él, en gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Todos ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino? María en la mañana. A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua, primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Evangelio nos recuerda que no debemos buscar a Jesús en la tumba vacía, pues ha vencido la muerte. Escuchemos gozosamente este mensaje, pero antes cantemos el aleluya. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues celebremos la Pascua en el Señor. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y le dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró al sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente felices Pascuas de Resurrección a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo bien fuerte de la alegría de haber experimentado en nuestros corazones la resurrección del Señor, encontrarnos con Él resucitado. Precisamente le tenemos que dar gracias a Dios por cómo trabaja con su pueblo, cómo trabaja con nuestros corazones, cómo, ¿verdad?, después de 2000 y tantos años, ¿verdad?, de la experiencia de la primera resurrección, el Señor sigue tocando y Dios sigue tocando nuestros corazones y nos hace participar cada año de esta experiencia de la Pascua. Como decía nuestro querido Beato Charlie, hemos nacido para esa noche, para experimentar precisamente la resurrección del Señor. Y qué bonito que Dios nos sigue tocando, queridos hermanos y hermanas, nos sigue llenando de amor y de esperanza en este camino de la vida cuyo verdadero sentido lo da precisamente la Pascua y la resurrección. Por eso la Pascua que nos va a iluminar, ¿verdad? Digo, como la palabra de las experiencias de la resurrección, nos van a ir iluminando todos estos domingos, especialmente esta octava de Pascua, es precisamente para que de alguna u otra manera nos introduzcamos ahora en el misterio de la redención. La Cuaresma nos ha preparado para experimentar esta noche, ¿verdad?, con nuestro sacrificio y aquellas cosas que muy bien hemos hecho para encontrarnos con el Señor, la oración, la limosna. Pero ahora en la Pascua dedicamos un tiempo, especialmente la octava y toda la Pascua, a adentrarnos al misterio precisamente de la resurrección y entenderla desde a fondo. La palabra de Dios nos va a iluminar, queridos hermanos y hermanas, precisamente con estas experiencias, porque este Dios que no es Dios de la historia, sino es el Dios real que experimentamos cada vez que abrimos nuestro corazón a su experiencia, lo vamos a encontrar en la palabra después de la resurrección, tocando los corazones de tantas vidas, de tanta gente y transformando, ¿verdad?, el pueblo de Dios de tal manera que tú y yo, vuelvo y repito, hoy, 2000 y pico de años después, estamos todavía experimentando esa misma fuerza de la resurrección. Y es importante porque eso es lo que nos llena de esperanza. Eso es lo que, queridos hermanos y hermanas, nos da fortaleza, valor también para enfrentar las situaciones de la vida, pero sobre todo también para ser profetas de nuestro tiempo que estamos llamados precisamente a ser. Y la lectura que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, nos está hablando de esta experiencia y es importante que veamos que este texto que hemos escuchado, esta parte de la Biblia que hemos escuchado, se le conoce como el Pentecostés pagano, porque Pedro está siendo guiado, ha sido guiado por el Espíritu de Dios, nada más y nada menos que a predicar a una familia pagana, la familia de Cornelio, ¿verdad?, de este centurión romano. Y es tan así la guía del Espíritu y la fortaleza del Espíritu que esa efusión del Espíritu hace que todos queden bautizados. Pero hay algo muy importante. Recordemos esto que es esencial cuando hablamos del testimonio de la resurrección. En la palabra de Dios, lo vamos a ver en el Evangelio, hay signos que nos presenta San Juan, signos que nos debieron de llevar los discípulos, a María Magdalena en este caso, a las mujeres que experimentan la resurrección, a entender que el Señor había resucitado. Pero hay otros signos también que son los signos de la experiencia de la vida, son los signos de la transformación de la vida que nos identifican o nos sirven también de testimonio. Podemos pensar también más luego en la palabra de Dios en San Pablo y toda esta conversión es el Espíritu del resucitado que toca las vidas, las cambia, las renueva y las hace completamente diferentes. Pues este Pedro, y tenemos que ver este detalle que es importante porque
es razón, es testimonio precisamente de la resurrección. Este mismo Pedro fue el Pedro que negó a Jesús 3 veces, pero ahora no le está negando. Ahora está proclamando a viva voz el querigma, el querigma que básicamente es el mensaje, diríamos, central, ¿verdad?, que tiene que ser predicado en la evangelización, que es que la muerte y la resurrección del Señor. Pero no es el mismo Pedro. Y eso, queridos hermanos y hermanas, en la vida y en la existencia de todo cristiano y todo creyente, es el verdadero testimonio y el verdadero signo de la resurrección, los cambios de la vida. Este no es el Pedro que le negó 3 veces, vuelvo y repito. Este no es el Pedro que se echó atrás. Este no es el Pedro que hizo que, o sea, no es la experiencia que hizo que los discípulos estuviesen con miedo. Ahora tienen un toque especial, el toque de haberse encontrado precisamente con Jesús resucitado. Y aquí Pedro predica, hace esta especie de predicación preciosa que, vuelvo y repito, va a tocar el corazón de esta familia de Cornelio, y por la efusión del Espíritu van a quedar todos bautizados. En aquellos días Pedro tomó la palabra, Pedro también como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Me refiero, hablando, ¿verdad?, y predicando a Jesús de Nazaret, ungido por Dios por la fuerza del Espíritu Santo. Es muy importante que nos demos cuenta que poco a poco aquellos que verdaderamente se abrieron a la experiencia de Jesús y reconocieron a Jesús el Mesías, también le reconocieron como el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es el reflejo, el rostro de este Padre misericordioso que en la historia vino sobre el pueblo de Israel y que nuestra historia sigue viniendo también en nuestros corazones, que fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, y luego, muy importante, la misión especial que tenía, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No podemos olvidarnos, queridos hermanos y hermanas, que la misión de la iglesia sigue siendo también esa misma misión. Es hacer el bien, es curar a los oprimidos, es liberar a los hombres, al mundo del pecado. Esa es la gran misión que tuvieron estos discípulos llenos de esa efusión del Espíritu, del resucitado, pero también es la misión de la iglesia, es nuestra misión. Otro signo, si queremos, de que hemos sido encontrados por el resucitado, que hemos sido tocados, ¿verdad?, por esa magia, diríamos, no es magia, pero es el misterio precioso de Dios. Pero otro signo, nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida, cómo nos dedicamos a la iglesia, cómo nos dedicamos a evangelizar, o por lo menos a tratar de ser buenas personas, ¿verdad?, y sembrar la palabra de Dios y la semilla de Dios donde quiera que estamos. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra, dice Pedro, pero recordemos que en el momento de la pasión, Pedro y los demás discípulos, que lo podemos entender claramente, tenían miedo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que inclusive se escondieron por miedo a los judíos porque pensaron que iban a tener la misma suerte que Jesús. Pero ahora estos discípulos, y especialmente Pedro, que hoy hace esta predicación muy importante, ya no tienen miedo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús toca el corazón, nos quita el miedo. Nos quita el miedo y nos da un valor, una valentía especial, y nos ayuda, vuelvo y repito, a ser profetas de nuestro tiempo. Y luego, muy importante, en toda evangelización, el eje central es el querigma, el anuncio de la muerte y resurrección, que es lo que hace precisamente Pedro en estos momentos. A este lo mataron, a Jesús, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. Es muy importante que nos demos cuenta de que si verdaderamente estamos abiertos a la experiencia de Dios y verdaderamente queremos encontrarnos con Dios, Dios nos hace testigos. Y lo bonito de ser testigos del Señor es que también se nos manifiesta, ¿verdad? Con esa apertura a querer dar pasos concretos hacia el encuentro con Dios, se abre también en nosotros la posibilidad, porque quien nos habilita, podríamos decir, o nos da las capacidades, la sabiduría, ¿verdad? Y vuelvo y repito, esta experiencia de la resurrección o el espíritu de la resurrección que nos lleva hacia adelante es precisamente el abrirnos a la experiencia de Dios. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de los vivos y los muertos. De él dan testimonio los profetas, la historia, que todos los que creen en él reciben por su nombre el poder de los pecados. Es maravilloso ver cómo este año
que hemos sido iluminados o estamos siendo iluminados por el evangelista San Lucas. San Lucas es el evangelista de la misericordia de Dios. Ahí es que nos encontramos con el hijo pródigo, ¿verdad? Que muy bien sabemos que se le puede llamar mejor la parábola del Padre de la Misericordia, pues precisamente cuando nos dejamos encontrar con Dios, Dios puede y verdaderamente hace, ¿verdad?, que nuestro corazón se limpie. Jesús en la cruz cargó precisamente con nuestros pecados y ese es el rostro de la misericordia de Dios que quiere tocar a todo hombre y mujer, ¿verdad?, que se encuentra o se deja tocar por su experiencia. Por eso hoy estamos llenos de tanta alegría después de haber experimentado, ¿verdad?, lo que ha sido la vigilia pascual, ¿verdad? Aunque estemos cansados, no importa, pero la experiencia de la resurrección nos ayuda a decir con el Salmo: este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El milagro, queridos hermanos y hermanas, de la Pascua es sentirnos perdonados. El milagro de la Pascua es sentirnos con ganas de vivir con esperanza. El milagro de la resurrección es darle sentido inclusive a nuestras cruces. Por eso en la Semana Santa hablamos tanto de la pasión y la cruz, porque la cruz es muy importante que entendamos que es camino también de sabiduría. Eso lo decía San Pablo, ¿verdad? Pero la cruz, no podemos dejar de decir esto, es también la expresión del amor tan grande que Dios nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la Pascua debería ser para nosotros lo que estamos experimentando, algo así parecido a la transfiguración del Señor, cuando Jesús sube con algunos de sus discípulos, ¿verdad? Y se encuentran también allá, que Pedro mismo, que es el que tenemos hoy, decía: qué bien se está aquí, vamos a quedarnos aquí. Esa es la alegría de experimentar un adelanto del cielo en el caso de la transfiguración, pero la Pascua, queridos hermanos y hermanas, nos lleva también a vivir esa misma experiencia. Por eso hoy nos dejamos iluminar también en esta catequesis, diríamos bautismal, que utiliza San Pablo. San Pablo también, otro convertido, otro tocado precisamente por el resucitado, que miren qué bonito, San Pablo era gran perseguidor de la iglesia, de los cristianos, y sin embargo, miren cómo comienza la carta a los Colosenses: queridos hermanos, qué precioso, porque Dios, Jesús en nosotros, nos hace el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amando, el segundo mandamiento de los más importantes, amando al prójimo. Por lo tanto, es muy importante que nos demos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que la misión que Dios pone en nuestros corazones es también adentrarnos en el misterio de Dios, aprendiendo a amar, aprendiendo a tocar el corazón de los demás, a llamarles hermanos. Hermanos les llama San Pablo. Si habéis resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nos demos cuenta que el verdadero signo, diríamos, y vuelvo y repito, testimonio de que hemos sido encontrados por la resurrección, es precisamente, y lo vamos a ver, en el modo de vida que vivimos. Hay consecuencias de creer en Jesús, y es que por eso es muy importante, y por eso en este tiempo que estamos celebrando la Pascua, importante que nos demos cuenta de lo que hace el bautismo en nosotros, que nos hace hijos e hijas de Dios, pero nos incorpora también a la misión de la iglesia, y no solamente a la misión de la iglesia. El bautismo por sí mismo nos adentra en el misterio de la resurrección, nos hace resucitar. A veces, y esto es bueno saberlo, a veces pensamos que, sí, me conecto con la resurrección para que algún día yo sea resucitado. No, en el momento que somos bautizados, empieza a surgir en nosotros la resurrección. Dios empieza a cambiarnos. Esto no es cosa del futuro. Encontrarnos como bautizados con el resucitado es irnos dejando tocar por él, irnos resucitando poco a poco y convertirnos en nuevas personas. Por eso también, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy desde el Evangelio de San Juan nos presenta esta experiencia, la experiencia de la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Recordemos que Jesús resucitó al tercer día, porque la mentalidad semita del pueblo hebreo pensaba que el cuerpo se corrompía al cuarto día. Por eso Jesús resucita al tercero. Y cuando llega María Magdalena, dice que cuando todo estaba todavía oscuro porque cuando no nos hemos encontrado con Dios, no importa, aunque haya luz, si no estamos con Dios, la vida es oscura. Pero cuando nos encontramos con el resucitado,
aparece la luz, porque Jesús es el que verdaderamente nos da esa luz. Y vio la losa quitada del sepulcro. Aquí tenemos el primer signo de la resurrección, aquella piedra que había sido corrida. Dice, echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. Porque fíjense que aquí hay una... encontrarnos con Dios, encontrarnos con el resucitado, encontrarnos con estos signos, nos llevan a estudiarlo. El misterio de Dios se nos va poco a poco dando en sabiduría. Dios nos va iluminando. Y María Magdalena experimentó la resurrección porque ya estaba la piedra corrida y Jesús no estaba ahí, pero todavía no se había dado cuenta desde el interior de su corazón lo que estaba pasando, como muchas veces nos pasa a nosotros. Experimentamos a Dios y luego de 1 o 2 días que nos damos cuenta, oh, cómo el Señor, qué grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida. Pues se echó a correr y fue y lo compartió, porque la experiencia de Jesús, y cuando uno es tocado verdaderamente por Jesús, uno no se queda callado, nunca. Ella fue y que rápido compartió y empezaron a correr. Pedro, el discípulo amado, nos dice el Evangelio que puede ser el discípulo amado, pero podría ser Juan, pero puede ser también cualquier discípulo, porque también nosotros vivimos esa experiencia, y fueron corriendo al sepulcro. ¿Y quién llegó primero al sepulcro? Posiblemente el más joven, pero dice la palabra que inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. El segundo signo son los lienzos que estaban allí tirados. Y llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no como los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Y dice, después entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Fíjense que es muy importante que si se hubiesen robado, como hubo una idea, que posiblemente los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, por eso el evangelista es muy detallista en poniendo que los lienzos, el sudario estaba bien acomodado. Lo que quiere decir, cuando uno se roba algo, uno sigue corriendo y siguen cayendo pedazos de cosas, no debió haber estado bien enrollado. Lo que quiere decir que eso era un signo de resucitado. Por eso el otro discípulo aparece, entra, vio y creyó, porque una vez ven estos signos, vuelvo y repito, es la misma bendición de Dios, es la misma sabiduría de Dios, es el mismo Espíritu de Dios el que nos hace ver verdaderamente cuando nos encontramos con la resurrección. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que Él había de resucitar de entre los muertos. ¡Qué precioso! Porque es verdaderamente cuando nos encontramos con este Jesús de la vida, cuando nos encontramos en los hechos que hacemos que dan vida, porque Dios es Dios de vida. Los cristianos tenemos que hacernos también que vamos poco a poco llenándonos de la sabiduría de Dios y de la iluminación del Espíritu que nos ayuda precisamente a encontrarnos, vuelvo y repito, con los demás, con los hermanos. La experiencia de la resurrección siempre es una experiencia que no nos puede dejar callados, nos tiene que llevar a proclamar a viva voz que el Señor ha resucitado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nuestras obras, vuelvo y repito, nuestro testimonio deben estar siempre o deben ser siempre un eco, diríamos así, de que nos hemos encontrado con Él. Estamos invitados y llamados siempre a compartir con los demás la experiencia y la alegría de que Cristo verdaderamente vive con nosotros. Si queremos ver o queremos buscar en nuestros tiempos los signos de la resurrección, miremos a nuestro alrededor, miremos la iglesia que cada día se renueva, miremos a estos cristianos y cristianas que dan la vida todavía por Dios para predicar. En muchos países tenemos muchos mártires que siguen dando la vida. ¿Cuántas personas, cuántos religiosos, cuántas religiosas y cuántos líderes en la iglesia que cada día siguen experimentando la resurrección? Y mientras sigamos experimentando la resurrección, vamos a seguir proclamando a viva voz que Dios está con nosotros. Decimos amén a la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, vendiendo el pecado y la muerte. Con la confianza puesta en su victoria, elevemos al Padre nuestras plegarias, diciendo, por tu Hijo resucitado, escúchanos. Por tu Hijo resucitado, Escúchanos. por la Iglesia, extendida por toda la tierra, para que proclame con gozo a todos que Cristo vive,
y que en Él está la victoria de la vida para siempre. Oremos. Por los gobiernos de Puerto Rico y del mundo, para que promuevan la paz, la justicia, la verdadera libertad, la comprensión y el respeto de todos los seres humanos. Oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, renovados por la Pascua, para que en las pruebas y dificultades de cada día, Cristo resucitado sea siempre nuestra fuerza e inspiración. Oremos. Escúchanos. Para que Cristo resucitado nos impulse a todos a vivir nuestro compromiso misionero. Oremos. Resucitado, escúchanos. Padre eterno, te pedimos que atiendas las súplicas que te hemos presentado y nos ayudes a seguir caminando a la luz de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina glorioso contigo por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oramos por la salud del Padre Eduardo del Rivero, María Mojica, Héctor González, Ricardo Pedrogo, Moraima Larregui, Ashley Pérez, Nilsa Montañez, María A. Salas, Ricardo Luis Montañez, Kilder Scotto, familia Romanarse, Norma Cruz, Edgar Montañez, Mili Figueroa, Nelly Córdoba, Verónica Lozano, Tomás Vizcarrondo, Ada Coto, familia Núñez López, Sharon Alemán, Aixa Villarán. Oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos. En acción de gracias por el cumpleaños del doctor Eladio de León, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de José Vargas, Juan A. Romero, Esteban Núñez Meléndez, Carmelo Montalvo Lugo, Edu Viges La Santa Rolón, Antonio Negrón Rivera, Jesús Ángel, Julia Negrón La Santa, Iliana Rodríguez, esposa de Miguel Deines Soto, Isaac Márquez Hernández, Carlos Rodríguez, Ana L. Andino, Basilio Bonafón, padre e hijo, José Juan Vázquez, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, Olga Cruz Rivera, Alicia Núñez, Patricio Mejías, Mercedes Camacho, Jorge Rivera, José Vargas, Paco Malavé, Aníbal Díaz, Aníbal Cancel, Rosa Cordero Ojeda, Carmelo Montalvo Lugo, y por mi esposo Manolo. Oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos. Padre eterno, te pedimos que atiendas las súplicas que te hemos presentado y
y nos ayudes a seguir caminando a la luz de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina glorioso contigo por los siglos de los siglos. Amén. Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas. Es vida que brota de vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor, es vida que brota de vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, exultantes de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, Hosana, Santo, Hosana, Santo es el Señor. Santo, Hosana, Santo,
santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a todos tus hijos e hijas que hoy, por medio del bautismo y el don del Espíritu, has llamado a formar parte de tu pueblo y concédeles andar siempre en una vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este día glorioso de la resurrección de nuestro Señor del cielo y de la tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, familiares y amigos difuntos, y a cuantos vivieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
y sabiéndonos hijos e hijas de Dios, oramos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, nos demos fraternalmente el saludo de la paz. La paz de Dios esté contigo y contigo. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sangre de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti.
No permitas que jamás me separe de ti. De Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, A Dios y a los culpables murió con nueva alianza, lucharon vida y muerte en singular Entonces, batalla. Y muerto el que es la vida. ¿te lo coloco? Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Y has visto de camino María en la mañana. A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, su gloria inmortal, resucitó mi amor y mi esperanza. Resucitó. Oremos. Señor Dios nuestro, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable, para que renovada por los misterios pascuales llegue a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Queremos agradecer de todo corazón a Telemundo Canal 2 y Canal 13, el canal de la familia, y las gracias por dar a teleaudiencia la oportunidad de que esta Eucaristía llegue a sus casas. Al diácono Gilberto Mejías, que nos ha acompañado, al coro Impacto Borincano de la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Canóvanas, a los caballeros de Colón y damas colombinas del Consejo San Juan Bautista 1543, de quien tengo el honor de pertenecer. Y también, por si acaso, esta grabación puede ser vista por internet, canal 13pr.tv, y por el audio de Radio Paz AM 81. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Dios mío, perdóname, corazón. Ven.